Parece que estoy en esto. No, mira, me parece si yo te llamo. ¿Te parece si te llamo? Porque estoy entrando a un programa que tengo que terminar ya. Entonces, cuando termine, yo te llamo y te comento todo sobre ese programa. ¿Ya? Hola, esto es Populares y Soberanos, número 140 y tanto. Ya se me fue la cuenta, pero me da la impresión de que es como el 144. Eh, Después de varias semanas fuera del aire, retornamos, obviamente por las fiestas de fin de año y asuntos que van y asuntos que vienen, pero ya estamos retornando y vamos a, también a contarles que en el mes de febrero vamos a hacer una pequeña pausa veraniega para volver en marzo con una estructura un poquito más renovada para este programa que ya va para las 150. Eh, y vamos a empezar hoy, bueno, contarles que también tenemos nueva escenografía, nos cambiamos de casa, así que todo nuevo. Eh, Contarles que hemos tenido una pena enorme esta semana. Ha dejado de existir un querido, entrañable compañero que fue fundador de ACB Televisión en los años en que hacíamos conciertos online, que estábamos abocados fundamentalmente al tema de la música. Ahora hemos ido alternando también con este programa de opinión política y de análisis político también. Y bueno, nuestro amigo Mauricio Gavilán dejó de existir entonces y a muchos amigos y compañeros que compartimos con él nos fue una estocada muy fuerte, digamos, en el corazón. Desde aquí, y ya lo hemos hecho en otras instancias, le damos las condolencias a su familia. Mauricio, bueno, decir también que Mauricio era el creador y conductor de Lo Hormiga Televisión, un canal online que estuvo siempre al servicio de las necesidades y las reivindicaciones de ese sector, ese importante sector de Santiago, que es la población Lo Hormiga. También él manejaba una radioemisora y hace algunos años estuvo en una radio que ya desapareció, pero que también tuvo mucha audiencia en el sector de Peñalolén, la radio Encuentro. Bueno, Mauricio, como digo, para nosotros fue un invaluable aporte. Estamos realmente conmocionados porque además esta enfermedad de mierda que se lleva a tantos amigos y compañeros y que da una rabia enorme que con tanta evolución tecnológica todavía no se logre un remedio eficaz, eficiente para combatir el cáncer. Que la tierra te sea leve, como dicen por ahí, querido Mauricio. Le vamos a dar, bueno, vamos a presentar el panel de hoy,
Tengo a mi izquierda el doctor Eduardo Gutiérrez, aquí abajito a nuestra querida compañera Verónica Molina, y a su lado está el inenarrable Carlitos Torres. Comentábamos fuera de programa que estamos recontentos de tener casi 150 programas ya hechos y con una audiencia bastante buena, no estando nosotros adscritos, digamos, a una red más grande, digamos, y ese va a ser un trabajo que vamos a hacer ahora en el verano para hacer crecer nuestras redes para que este programa llegue a muchas más personas. Le vamos a dar entonces la palabra ahora a Eduardo Gutiérrez para que introduzca el primer tema del programa. Sí, buenas tardes, amigas y amigos. Hola Raúl, Carlos y Verónica. Bueno, hay un problema a parecer con la red, porque de repente como que escucho como que se congela la imagen. No sé si es un problema mío, es problema, digamos, de la transmisión central, digamos. No, Pero bueno, aquí no hay lag, no ha habido lag. ya, entonces mi problema, es my problem. Pero mira, Oh my God. bueno, efectivamente, efectivamente, hay temas que son súper importantes, y el tema que nosotros queremos tratar, queremos comenzar a tratar, es el tema del litio, ¿no? Esta reivindicación que se generó, si no me equivoco, con el tema de la importante rebelión popular del año 2019, entre otros, que fue el tema de constituir una empresa nacional del litio, que en el fondo significaba recuperar el dominio sobre ese mineral, recuperar el dominio de ese mineral, que ustedes sabrán, ¿no? Porque además hoy día ya queda absolutamente claro que ese mineral, el litio, está en arrendamiento, ¿no? Corfo le arrendó a Soquimich el terreno del Salar de Atacama, donde están los yacimientos más ricos del mundo, ¿no? Y además donde están los yacimientos que tienen, digamos que representan menor tecnología para obtener las sales de litio, que está además cerca de los puertos del mar, del Pacífico. O sea, tiene todas las condiciones de mejor explotación a nivel mundial. Las reservas, la cercanía del mar y la tecnología simple, por así decirlo. Bueno, este proceso de arrendamiento tuvo una noticia espectacular, digamos, el gobierno le dio el bombo necesario y fue anunciado, valga la redundancia, con bombos y platillos el día 27 de diciembre, un día antes del Día de los Inocentes. ¿Ah? Exactamente. Y fue anunciada una gran iniciativa política, económica, estratégica, ¿no? Lo hizo el presidente Boris, qué sé yo. Y claro, uno dice, bueno, de repente se dejó de hablar sobre el litio. Acuérdense que cuando apareció el tema del litio, nosotros hicimos un programa, incluso me acuerdo que invitamos a Lucio Sioca, si no me equivoco, a hablar sobre el tema, y uno de los aspectos que se criticó en su momento fue el secretismo. Nadie sabía nada, ¿no? Se habló de la idea de una industria nacional del litio, y punto, y nunca más se habló. Pasaron los meses, y ¡pum! El 27 de diciembre se avisó, ¿no? Se informó a la ciudadanía que había un acuerdo, pero la verdad es que es un preacuerdo, ¿no? Es un preacuerdo que tiene fechas, y que tiene fechas que terminan en un año más. O sea, hay todo un proceso que se inicia el 2 de febrero, perdón, el 2 de enero, ya con la constitución de este memorándum de entendimiento, y que termina para dar pie allá al entendimiento en concreto en enero del 2025. O sea, es un año de, digamos, de discusiones, de resolver temas, etcétera, etcétera. Y eso está en la primera hoja del memorándum de entendimiento, así se llama el acuerdo. Me costó encontrarlo en internet, ¿no? No fue fácil. Oye, todos los datos de internet iban por otros lados hasta que al final apareció por ahí. Son 15 páginas. Así que yo les
comento a mis colegas y en general a la ciudadanía que lo lea. Es un espacio doble, 15 páginas no es mucho. Ahí está, como se dice popularmente, ahí está la papa, ¿no? Entonces, pero lo primero que uno tiene que saber, y con esto después le doy la pasada inmediatamente a Verónica para que nos hable sobre el conflicto que ya se generó con los pueblos atacameños, sobre el tema del litio. Yo quisiera contextualizar el tema en el marco de la situación política, ¿no? Porque lo primero que llama la atención, lo primero es el secretismo, lo segundo es el apuro por llegar a un acuerdo rápido, sin licitaciones previas, sin licitaciones previas, ¿no? Fue un acuerdo entre Soquimich y Codelco. Codelco negoció con un acuerdo previo que había tenido con Corfo. Así que Corfo le entregó, porque Corfo es el dueño, el administrador de los terrenos del Salar de Atacama. Corfo le entregó en arrendamiento a Soquimich y la última negociación fue, ya, hasta el año 2030 ustedes van a tener el derecho a explotar el litio, con una cantidad determinada de toneladas de litio, que entre paréntesis, esas toneladas de litio que les fueron autorizadas se terminan el año 2030. O sea, para que Soquimich siguiera pudiendo explotar más litio, la Corfo tenía que entregarles más posesiones, ¿no? Por lo tanto, lo primero que uno dice, bueno, pero ¿cuál fue el apuro? ¿Por qué este apuro del gobierno de sacar rápidamente esta iniciativa que después la vamos a empezar a comentar, ¿no? Con invitados, nosotros mismos acá. Pues bien, y con eso termino esta pequeña introducción. El 17 de diciembre la derecha sufrió una dura derrota de su proyecto constitucional, ¿no? La centroizquierda, incluso la centroizquierda y además la izquierda fuera del Parlamento llamaron a votar rechazo y obtuvieron un triunfo, 56%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La derecha dividida, la derecha debilitada y el gobierno vio la coyuntura para tomar la iniciativa política. Después vamos a ver las debilidades del gobierno, pero no importa. Y en el marco de esa iniciativa política planteó el tema del litio. ¿Y por qué el apuro del litio? Por una razón muy simple, porque el litio entrega recursos nuevos al Estado. Entonces, si el gobierno llegaba a un acuerdo luego, en esto podemos tener diferencias de opinión, etcétera, pero si llegaba a un acuerdo nuevo, hacía aparecer ante la opinión pública que tenía la iniciativa política y además íbamos a tener recursos, por ejemplo, para aumentar la pensión única garantizada, aumentar el presupuesto en salud, etcétera. Fue tan así que rápidamente sectores de derecha a los días siguientes dijeron, oye, pero si va a llegar plata, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de reforma tributaria? O sea, rápidamente, como se dice popularmente, se subieron por el chorro. Ese fue el contexto en que se dio, según mi opinión, el marco político en el cual se da esta iniciativa política. Esta iniciativa política se suma al tema de la reforma tributaria y a la reforma de pensiones. Son los tres ejes que le quedarían al gobierno, repito, para retomar la iniciativa política, lo que no significa que vaya a serle fácil tomarla, porque el gobierno también está débil, y lo comprueba el hecho de que una vez que planteó este tema de la industria nacional del litio, en las condiciones que lo planteó, rápidamente comenzaron los cuestionamientos. En ese contexto apareció incluso, dentro de los sectores que lo cuestionan, los pueblos atacameños, que se tomaron las carreteras y impidieron el desarrollo productivo de la minera Soquimich, ¿no? Y en ese contexto es que Verónica nos puede informar en general, a rasgos generales, ojalá que tenga más antecedentes que lo que aparece en la prensa, del tema de por qué se están movilizando los pueblos atacameños. Bueno, Eso, saludamos a Perito. nuestra audiencia, primer programa del año. Deseamos a todos los que nos ven y nos escuchan que tengan un muy buen año en lo personal, familiar, en sus trabajos y por supuesto en esta lucha que estamos batallando día a día por un Chile mejor. Efectivamente, vamos a decir que la estrategia del gobierno de la Empresa Nacional del Litio, que fue celebrada en su oportunidad porque es un avance respecto a la privatización, el proceso de privatización que hemos tenido, la profundización de este modelo neoliberal que no tenía en cuenta los modelos de extractivismo
y los modelos en que cada vez las comunidades son más perjudicadas. Entonces todo Chile vio en este acuerdo, en este anuncio de la creación de la Empresa Nacional de Litio y en todo este proceso como un avance. El problema es que el Consejo de los Pueblos Atacameños está planteando que en este memorándum de entendimiento no están algunos aspectos que ellos consideran fundamentales. Primero, ellos dicen que este acuerdo no se les consultó, pues sin la participación de las comunidades que viven allí. Ustedes saben que el 100% de la explotación del litio está en el Salar de Atacama, por Albernales y Soquimí, que son las empresas que actualmente en Chile están produciendo el 100% de producción del litio. Bueno, nunca esas empresas, declara el Consejo de los Pueblos Atacameños, se ha acercado a conversar con ellos sobre los impactos que ha tenido. Y segundo, es que la extensión de los terrenos en que se va a profundizar la extracción del litio toma tierras ancestrales que ellos no están dispuestos a entregar. Entonces dicen ellos que es una falta de, aparte que es un acuerdo inconsulto, es una falta de respeto que el Salar contemple hacer producción de litio en tierras ancestrales, que para ellos no son para eso. Entonces hay ellos lo que consideran que el gobierno hizo una disposición. Ustedes saben que en la cultura de los pueblos, las tierras ancestrales no pueden ser dispuestas por otros. Son la misma cultura los que disponen, de ahí que tenemos esta guerra, el que el pueblo mapuche siempre se ha declarado en desacuerdo con todo lo que significó las forestales que tomaron sus tierras ancestrales y hicieron lo que quisieron. Bueno, entonces el Consejo de los Pueblos Atacameños, que tiene todo el apoyo de los movimientos sociales en Atacama, lideró durante 5 días el cierre de la carretera. Y hoy Soquimí decidió suspender todas las faenas de producción de litio en Chile, mientras no se solucione este problema, porque intervino la ministra Aurora Williams, que es la ministra de Economía, y le dijo al pueblo atacameño que tendrán una reunión con el presidente. El presidente Boric va a viajar a Atacama a conversar con los pueblos ancestrales, con el Consejo de los Pueblos Atacameños, para solucionar el problema, porque debieron parar la producción, porque está muy bien organizado el movimiento, logró en 5 días paralizar toda la producción de litio en Chile. O sea, ahora no están cerradas, está cerrada la producción, porque ellos dicen que entre todas las pérdidas que van a tener, también está la pérdida de garantía ante la comunidad de que puedan hacer algo que pueda significar algo bueno. Benito, Entonces, oye, ¿cómo es que hacen el paro? ¿Cómo paran la faena en concreto? lograron cerrar las carreteras, todos los puntos de Los entrada, accesos, ya. todos los accesos para llegar a los centros de producción del litio fueron cerrados, totalmente cerrados, bloqueados por camiones, por gente, desde barricadas, en otros lugares procesos más tierra, piedra, procesos más elaborados, pero no se podía entrar. Entonces, en la disposición de las fuerzas policiales nos daba una buena señal de que íbamos a comenzar, porque la empresa considera este acuerdo hasta el 2060. Entonces, ¿qué es lo que dice el Consejo Pueblo Atacameño? No hay un estudio de los impactos. Entonces, recuerde que cuando el presidente anunció esto, el 27 de enero, dijo que esto iba a traer algo bueno para la región, que se iban a hacer con todos los cuidados medioambientales. Sí, pero los cuidados medioambientales en regla, pero él nos dijo que se iban a disponer de las tierras ancestrales que ellos consideran. Entonces, los impactos ambientales, ¿qué estudios van a hacer durante este año? Los estudios del agua, cómo se van a sortear los procesos de producción para que no contaminen las aguas. Pero a ellos no les interesa que no contaminen las aguas, les interesa que en esos sectores, que son tierras ancestrales, no se haga la producción de litio. Miren, lo importante es que por primera vez, habían habido esfuerzos y reclamos, pero por primera vez el movimiento logra romper esta lógica de que ya lo hicimos, está todo zanjado y vamos adelante, sigamos. Eso que me se vio obligado y están paralizados hoy
esperando a ver si la ministra mañana anuncia cuándo va el presidente para allá a conversar con ellos o ellos vienen acá. Pero ellos están muy bien organizados, el Consejo de los Pueblos Atacameños, tienen representación de más de 600 comunidades y organizaciones, o sea, no son 4 personas, o como dicen en Chile, 4 pelagatos reclamando, tienen una enorme base de apoyo porque no se conversó antes con las comunidades. Mire, en general, lo conversamos cuando vino Lucio Cuenca, cada vez que hay estos procesos de extractivismo no se consultan las comunidades, porque las comunidades dirían no, porque no hay estudios. Uno pudiera pensar en general, dado que es un elemento tan importante y tal como dijo Eduardo, la producción del litio es muy importante para el país y recuerden que Chile, Bolivia y Argentina tienen la producción mundial de litio, o sea, las mayores producciones de litio en el mundo. Uno hubiese pensado que había reuniones con eso y otra vez es una falla que tiene el gobierno que no conversa con los movimientos, no conversa con las personas que van a ser afectadas y por eso tenemos todas las zonas de extractivismo que llegan a ser consideradas zonas no habitables, zonas de grandes enfermedades y zonas que son de sacrificio. ¿Qué quiere el pueblo atacameño? Que el Salar de Atacama no sea una zona de sacrificio. Así que saludamos su lucha y saludamos que hayan podido paralizar una industria tan importante en fin de que primero se converse. ¿Qué se va a hacer ahí? Y le consulten. Porque no hay respeto, plantean ellos, no estoy diciendo yo, no hay respeto a su cultura, a sus valores y a sus tierras. Una empresa no puede venir y a sentarse aquí y hacer lo que quiera. Así que está parada hoy la industria del litio. Están esperando, parece que mañana anuncia la ministra de Minería, Aurora Williams, cuándo va a ser la reunión y ellos vendrían con sus ideas y propuestas y discusiones y prohibiciones bien claras hacia el gobierno de Chile, porque tal como dijo Eduardo, el memorando de entendimiento es todo este año para los estudios. Así que no tenemos problemas de tiempo, tienen un año para conversar con el Consejo de los Pueblos Atacameños y sus organizaciones y movimientos que tuvieron un respaldo bastante importante para hacer verano, para estar en Chile y para estar en una época en que la gente ya está cansada a veces y dice, bueno, ya lo hicieron. Aquí no. Aquí la gente dijo no, no, no. Nos sentamos primero, conversamos y un respeto a las tierras ancestrales y los movimientos inconsultos no van con nosotros. Así que saludamos al Consejo de los Pueblos Atacameños por su gran trabajo. Y Carlito, esperamos mañana a la ministra de Minería, Aurora Williams, que anuncie esta reunión, porque tampoco la producción de litio puede seguir parada un año mientras conversa. Muchas gracias. Carlito, adelante. Y gracias, gracias Eduardo, Verónica. Mire, hay algo sobre lo cual no se ha conversado mucho, sobre esto relacionado con la explotación del litio. Y me refiero fundamentalmente, porque todo el mundo habla del litio como se ha hablado del cobre, ¿no? Que es una gran oportunidad para Chile, que si nosotros procesamos y le agregamos valor al litio y se producen acá las baterías, digamos, o los paneles de acumulación de energía, va a ser importante para la economía del país. Y esa es la ecuación que hacen desde, por cierto, la derecha y el empresariado, pero también en la izquierda. A mí me parece que hay algunos vacíos en eso. Porque ustedes saben, aunque este no es metálico, el litio produce efectos devastadores sobre los lugares donde se extrae. Una de ellas es la salinización de los suelos. ¿Qué pasa con los suelos? Cuando se salinizan, se vuelven ya desérticos, aún más improductivos. Salinizan los humedales que permiten que haya flora y fauna en esas regiones. Contamina suelos con residuos peligrosos, contaminación que normalmente daña la vida de la flora y de la fauna
y de las personas, porque además modifica el flujo natural de las aguas de superficie, y produciendo una suerte de alteración del balance, ¿no? de hídrico, y con su impacto en la flora autóctona. Es destructivo el proceso de extracción del litio, como todos los procesos mineros en general. Ahora, uno de los aspectos más negativos es que, producto de la construcción de caminos y de rutas, ¿no? Cuando pasan grandes camiones, pues esto se extrae, se carga en camiones, esto saliniza, que no son sellados, va salinizando todo el viaje que realizan los camiones, porque esto va cayendo en el camino, entonces va afectando kilómetros de flora y fauna y de vida, de todo tipo de vida. Y lo más, bueno, hay varias cosas negativas, es también que modifica los sistemas de drenaje de las cuencas, porque cuando se extrae el litio, nadie se preocupa de ver cuáles son los drenajes que hay, ¿no? Bajo la salmuera, como le llaman los mineros. Entonces, allí hay procesos naturales que se han construido en algunos casos durante siglos, producto de las fuerzas de la naturaleza, que han permitido que hayan algunas cosas, algunas formas de vida, incluso comunales en esas regiones, puesto que la extracción del litio es destructiva en su proceso. Nadie se anda preocupando ni se fija en qué tipos de vida o flora existe, cómo drenan las aguas, dónde van las aguas, cuáles son las aguas que la gente utiliza para cultivo, o si la extracción del litio afecta las aguas para cultivo. Entonces, es bastante complejo esto, y a mí me parece que el impacto ambiental que tiene el litio debe ser incluso mejor evaluado y cuestionado también, aparte del significado que tiene en los pueblos atacameños, que tengan un efecto sobre tierras ancestrales, en algunos casos cementerios de pueblos prehispánicos. Oye, Carlito, y para la salud de las personas, porque yo por lo menos tengo un antecedente así vago, que las personas que tratan médicamente con litio terminan bastante mal, digamos, porque destruye órganos, riñones, cosas de ese tipo, digamos. ¿También o no? O sea, bueno, hay estudios al respecto, ¿no? Es que el litio es salmuera. Es salmuera, es decir, y la salmuera contiene sodio. Y cualquier aplicación, es verdad que te resuelve algunos problemas del tratamiento con litio. Algunos problemas, gente que tiene problemas de equilibrio psicológico incluso. Entonces, la opción es, claro, acepto los impactos secundarios que puede tener el litio, o me vuelvo una persona antisocial, o que no puedo funcionar en las comunidades actuales. Aparentemente el litio juega un rol en ese sentido. Yo conozco gente, personas bipolares, tratan la bipolaridad con eso. Claro. Y síntomas a veces no muy bien estudiados, que no necesariamente. Hay gente que tiene síntomas bipolares, pero que no necesariamente son bipolares. Hay muchas expresiones de ese orden. Entonces, sobre eso, a mí, yo no estoy seguro si hay estudios concluyentes, pero hay también efectos, porque todo esto que a ti, un tratamiento con litio, se procesa a través, finalmente, de tu organismo y de los órganos renales, ¿no? Tiene impacto en el largo aliento. Tiene impacto. Ahora, el asunto de la moneda de cambio es si me puede afectar renalmente en el futuro, pero mientras tanto me permite sobrevivir bien o mejor. Entonces, eso también es un problema. No, pero es notable, digamos, lo que tú planteas respecto del arrastre de los camiones, porque una cosa es la gente que está en las faenas con a lo mejor los implementos necesarios para protegerse, pero en el arrastre de los camiones no, ahí ya no. es otro el mambo. No hay control.
no hay control, y eso lo hemos visto con el cobre, por ejemplo, ¿no? Claro. No sé si ustedes recuerdan o vieron información sobre el impacto que tenía el trasvasije de cobre por los acueductos hacia el mar, y toda la costa de Antofagasta durante largo tiempo y de Iquique estaba rojiza y no había, toda forma de vida en la costa se terminaba y nadie quería consumir peces, bueno, pescado ya, o mariscos, crustáceos de esas regiones porque venían contaminados. Entonces, en función del beneficio que puede otorgar a muchos, se afecta también a muchos y no se establece un equilibrio, no se busca, no se invierte, porque esto es factible. Hay otros países, ojo, hay otros países que sí lo estudian y lo logran. Mire, después de años, largos años de estudio, Noruega creo que es el primer país que establece minería submarina. Minería en el mar. Algo que se estaba estudiando en los pueblos polinésicos, porque se supone que hay mucha minería, que hay petróleo, que hay otros metales. En Noruega ahora se implementa, pero con un estudio que duró más de 15 años para ver si era factible. Según ellos, no va a causar daños secundarios. El tema es que aquí en este caso del litio no hay ninguna referencia desde parte de los empresarios nacionales y transnacionales, porque aquí están los chinos, Estados Unidos, Canadá, Australia, en diferentes explotaciones, Maricunga, porque la minería húmeda, digamos, del litio en este caso, está en toda la región, como decía Verónica, en el triángulo, ¿no?, del litio, Argentina, Bolivia y Chile. Entonces, esto es muy... A ver, aquí hay... Que haya habido una actitud irresponsable de Ponce Lerú, el yerno fallido de Pinochet, durante tantos años, uno lo espera, porque realmente los empresarios de esa calaña tienen esas características, poco les importa la vida de las personas, porque ellos viven en otro mundo. Ellos viven en otro mundo, o sea, ellos visitan, lo he visto, los proyectos mineros a distancia, porque hoy día, me imagino que tú, Raúl, lo sabes, muchas de las operaciones mineras se conducen digitalmente desde Santiago. Uh-huh. La tecnología les permite que las máquinas robotizadas operen, y aquí se las hacen operar, digamos, en unas pantallas gigantes desde escritorios en Santiago. Sí. Bueno, esa es la forma que tienen los empresarios mineros, y me imagino que el gobierno también, de visitar estos lugares. Porque estos lugares es ir a otro mundo, ¿no? Cuando uno va a una explotación minera. Por no, de decir que en general las faenas mineras son extremadamente peligrosas. Hay una cantidad pero impresionante de procedimientos porque se verifican todos los meses, porque es un tema, y te la doy al tiro, digamos, es un tema recurrente en la minería que no aparece en las noticias. O sea, yo trabajé en un proyecto, digamos, en Chuquicamata, y nosotros nos enteramos, digamos, de la muerte de gente, de trabajadores, y nunca fueron estos accidentes, digamos, mostrados en la prensa, nunca, jamás. O sea, pasan corbata, y estamos hablando del orden de 3, 4 muertes mensuales que nunca se saben, y por distintas razones. Bueno. Exacto. Mira, para terminar, y aquí hay una conjura, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Todas estas compañías, además, pues ellos tributan de acuerdo a los principios establecidos, que les conviene mucho. Pero además hay una política de limpieza de imagen, o de blanqueo, como decíamos antes, desde una manera muy racializada, es una limpieza de imagen de esta compañía. Ustedes saben que varios programas de radio y televisión son auspiciados por Sokimich. Por ende, esos programas de radio o esas radios o esos programas de televisión no van a hablar, no van a ser críticos de lo que ocurre con el litio.
Todo este asunto que la gente se vuelve loca con el Teatro Santiago a 1000 tiene auspicio de Sokimich, de Antofagasta Minerals, del grupo Lustig. Entonces, para la gente, no, si esto no son tan malos, mira, financian este teatro que nosotros todos vemos y que es tan bonito y todo el mundo lo aplaude y la gente va con los ojos cerrados a ver todo el espectáculo cultural que trae Santiago a 1000. Y los partidos políticos ni hablar, pues. Y de los partidos políticos, afortunadamente a ellos no les interesan los movimientos sociales por ahora, así que no están financiando movimientos sociales. Así que los movimientos sociales, aunque quisieran, no están considerados dentro de esto. Pero finalmente este asunto es bastante peligroso porque es un distinto tipo de mafia y de narcopolítica. Operan de otro modo, pero hay una analogía que podemos establecer entre como llamaban los franceses, ya que estuviste Eduardo Gutiérrez por allá, me imagino que te hiciste familiar con el término, el laissez-faire, ¿no? El dejar hacer, que el neoliberalismo permite tanto a los empresarios como a los narcotraficantes. Entonces cada cual tiene su reino, y lo han declarado incluso Milei, que bueno que ellos pueden negociar con todo el mundo, incluidos los narcotraficantes. Esa es la política, estos resultados, Esto es resultado yo soy un crítico acérrimo del neoliberalismo y en esto tiene responsabilidad fundamental y brutal las políticas neoliberales, tanto en el sentido de dejar hacer a los narcotraficantes y a sus proyectos culturales que hacen una apología de la cultura narco, como también a las empresas mineras y otras forestales. Gracias, compañeros. Eduardo, ya dimos la vuelta, entonces no sé si vamos a otro tema o... Mira, no, yo solamente, como es un tema que vamos a tener que tener muchos invitados y va a ser un tema por el año, ¿no? Pero yo solamente quisiera aportar un elemento que me llamó la atención de la lectura del memorándum, y es que junto con el hecho de que no hubo licitaciones previas, porque eso es un hecho real, ¿no? Se dice que hubo conversaciones con los chinos, que viajaron delegaciones, pero todo esto, si hubo, fue un secreto. Nadie se enteró. Nos enteramos, como digo y repito, de que el 27 de diciembre del año pasado o tenemos un acuerdo o un principio de acuerdo respecto al tema de la explotación del litio. Pero yo solamente quisiera un elemento. Y es el hecho de que el acuerdo o el preacuerdo con Sokimich no aporta en nada que no sea sobre producción, sobre extractivismo del litio. No es que Sokimich vaya a decir, mire, nosotros vamos a instalar una industria de fabricación de, ¿cómo se llama?, de baterías de litio. No, nada, pura sobre explotación. Solamente saco a colación el hecho de que en Bolivia el pacto que hubo privado-público fue con Rusia, o sea, con Putin. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la industria rusa aportó tecnología para instalar fábricas para armar baterías de litio en Bolivia. Aquí en Chile no dice nada el preacuerdo sobre construcción de batería, nada, solo vamos a explotar 200.000 toneladas, no, ahora son 300.000 toneladas, entonces son pura sobreproducción. Eso es lo que yo quisiera agregar. Oye, yo hace algunos días vi un video, me dejó bastante también preocupado, porque con toda esta cosa de la conversión energética y hacia justamente la energía eléctrica, los autos, ¿cierto? Electromovilidad. Exacto. Cuando esas baterías de litio terminan su vida útil, no hay nada que hacer con esa. O sea, el desecho que queda de una batería de litio es algo preocupantísimo, porque todavía no han diseñado un sistema, digamos, de cómo qué hacer con ese material,
Porque, entre otras cosas, esas baterías son herméticamente cerradas, selladas. Y cuesta un mundo abrir. El tipo hacía una demostración de una batería así grandota, larga, que le ponen a un Mercedes-Benz, no sé si debe haber sido un camión, una batería larga así, y el tipo le mete con todo lo que tú tenías a mano, ¿eh? O sea, taladro, de esos martillos, le ponía con tutti y la batería miente più. Pero ya, pues, supongamos que rompiste la batería. ¿Qué diablo hacís con ese desecho? Porque ahí se producen reacciones químicas para que se produzca la electrólisis y todo el asunto. Interesante, o sea, ver también qué pasa, porque te están vendiendo una energía limpia, pero a costa de ensuciar una buena parte del proceso, que es algo que también tiene que ver con el hidrógeno verde. El hidrógeno Con el verde, cobre, po. la obtención del hidrógeno verde deja una cagada así, pero interesantísima, digamos, por el lado. Bueno, Y también el cobre, digamos, los relaves. sí, sí. Bueno, la prueba más grande, digamos, ¿se acuerdan ustedes cuando el tío Ricardo Lago se fue a bañar ahí a Chañaral para demostrar de que el mar estaba impecable? ¿Se acuerdan, no? No, no me acuerdo. Sí, pues nos mostraron hasta con traje de baño al caballero. Se metió ahí donde está, pero el cagazón, o sea, ya creo que Carlito mencionaba el tema este de cómo quedó Chañaral en el puerto ese donde desembarcaban el cobre que venía El desde El concentrado. Salvador. El No, no, concentrado de cobre. el que meten a los barcos. No sé si es concentrado, lo que sea. No, es que, disculpa, es que eso viene por el sistema de acueducto. Entonces es arrastrado el cobre por agua. Ya. Pero cuando llega a los barcos cargueros, el agua, no se llevan el agua, pues se llevan el Claro, pescado. claro. ¿Y qué es lo que pasa con el agua? La Claro. tiran al mar, pues. Claro. Y esa agua viene ya contaminada porque la mezcla de minerales que vienen ahí, cuando para romperla, para chancarla, ya han utilizado distintos tipos de ácidos. Claro. Entonces, ahí hay un problema que es muy No, grave y todo el mundo se lava las manos. La Porque, la mira, co- lo más grave de esto, y discúlpenme, Sí. y ustedes me van a decir, no, es que son sindicatos comprados. Es verdad, pero eso existe en muchos sindicatos, en lo que llamábamos antes la oligarquía obrera, ¿se acuerdan? Pero resulta que los trabajadores del litio, de Sokimich, son tan bien pagados que el 85% responden a un sindicato patronal y el 15% rebelde lo tienen, como decimos popularmente, para la batalla y el combo, ¿verdad? Los que tratan de ser trabajadores conscientes lo han ido achicando. Antes era 50-50, después 60-40 y al final ahora quieren como 15 o 12% de trabajadores sindicalizados, autónomos e independientes que reclaman por diferentes cosas. El resto, apatronado y todo, presentó un recurso de protección contra las comunidades atacameñas por el bloqueo de los caminos de carretera y las vías de acceso, para que la justicia ordenar el despeje de las vías de acceso que estaban siendo bloqueadas por las comunidades atacameñas. Mira cómo el neoliberalismo logra poner a los trabajadores y a las comunidades en pugna y en confrontación, ¿no? Logra dividir a las clases populares. O sea, esto es una estrategia muy bien pensada, compañeros. Oye, Raúl, pero discúlpame, Carlos y Verónica, pero Raúl, ¿qué pasó con el cagüín de Ricardo Lagos bañándose? No, es que Ricardo Lago, cuando era presidente, en un momento dado, el tipo estaba como muy candente el tema de que estaba la cagada en la costa de Chañaral, que habían investigaciones serias, no solamente, digamos, de universidades chilenas, sino que universidades de otros países, en fin, y de que era una zona que era realmente muerta, esto es digamos, la costa, el litoral de ese sector de Chañaral, y Ricardo Lago no hizo nada mejor, bueno, que ir a demostrar que estaba toda la raja y se metió con traje de baño a bañarse y con la tele ahí encima. La Vero parece que me asentía cuando... A ver, a lo mejor tú te acordáis mejor.
Yo tengo la imagen nomás del viejo bañándose ahí Era en... una estrategia para decir, el mar está limpio, vengan, vengan a ocasionar, Claro, vengan a la zona, no es una zona de sacrificio. claro. Bañarse ahí por la imagen de la tele. O- o- No sé cómo Oye, estamos. un viejo minero me decía, mira, nosotros acá los que trabajamos en la minería no tenemos hongos en los pies, pues, ni en las uñas, porque nos metemos las patas en ácido de cobre y se nos van todos los hongos, pues. O sea, eso es lo que queda en los bordes costeros. Sí. O sea, está claro entonces que Ricardo Lagos no tiene hongo en los pies. Por no decir en otras partes, ¿no? Que uno ahí... Por lo menos. Claro, Pero no, lo que sí quedó establecido que vale hongo, ¿eh? bueno, ya. Oye, pasemos a otro tema porque ya nos queda media hora de Yo programa, quería, Chepo. a propósito de lo que han dicho ustedes, de cómo el neoliberalismo impregna todos los sectores, nosotros estamos viendo cómo el neoliberalismo hoy día en Chile está eh, metido también en el negocio de la entretención. La cultura. Hay columnas de opinión y hay gente que está hablando en contra de Peso Pluma, que es un invitado para cerrar la noche del festival, que es la noche más cara, las entradas más caras, que es el espectáculo que las compañías y las empresas se pelean por estar ahí en la propaganda, en los minutos publicitarios, está hoy día poniendo en jaque cómo la industria de la entretención en Chile pesa más lo que se va a ganar, lo que va a ganar Viña, lo que va a ganar los canales de televisión por la transmisión del festival, que los contenidos. Entonces ustedes han escuchado varios comentaristas y también gente que está ligada al mundo de la cultura, como hoy día, mientras en este país dice que tener una crisis que ya alcanza a nivel institucional, es cómo se va a solucionar el problema de la seguridad y el problema de cómo el narco con su cultura ha ido impregnando los territorios. Entonces, por un lado, tú ves un gobierno que hace el esfuerzo y destina recursos desde los municipios y el gobierno central para romper los campos santos, estos que hacen los narcos, donde ellos hacen su propio mausoleo, tienen sus formas culturales de Las festejar, animitas, ¿no? las animitas, sus formas culturales de recordarnos, esto de que hacen los funerales con fuegos artificiales, armas a pleno luz del día y tienen el acompañamiento de los carabineros para medir los impactos. Entonces, lo primero que hizo el gobierno, que fue una experiencia no de propia de Chile, sino que para que ustedes sepan, en Medellín, cuando comenzó el gobierno a implementar su cultura de combate al narcotráfico, comenzó por ahí, romper todos los símbolos de la narcocultura, que la gente los, los asumía como algo natural, común, porque a la vez la narcocultura, impregnando todos los territorios, financiaba los clubes de fútbol, los centros de jóvenes, etcétera. Entonces, eso llegó a Chile para quedarse. Y de hace muchos años nosotros vemos cómo en las poblaciones los traficantes financian clubes de fútbol, financian obras, financian casas de familias y la gente admitió como un negocio que también les ayudaba a ellos. Pero el tema es que hoy día eso llevó a una crisis institucionalizada, perdón, en el sentido que permeó la seguridad. Vio que somos un país altamente inseguro porque podían haber balaceras en el día, podían haber choque entre bandas, quita de droga y esas cosas que nosotros hace unos años atrás podíamos ver en la televisión que ocurrían en México, hoy día ocurren en Chile. Cuerpos descuartizados, colgados o esparcidos por la ciudad para mostrar el poder de la narcocultura. O sea, si tú no eres afín a ellos, si los combates o si traicionas la narcocultura, tú vas a sufrir las consecuencias. Entonces aparece altamente contradictorio que en un país que se dice que está luchando contra el control territorial, porque no es solamente la propaganda, sino el control efectivo que tienen los traficantes que se toman poblaciones, se dividen ellos y se ponen de acuerdo cuáles territorios van a ser para cuáles bandas, que venga el cantante. Entonces, ¿qué dijeron? Que dije, la alcaldesa
Ripamonte. Bueno, si es un espectáculo y la gente lo quiere ver, lo mostramos. Luego Televisión Nacional, que es financiada por todos nosotros, dijo, ¿por qué nosotros vamos a objetar o vamos a censurar un artista? Que el artista venga y diga lo que a la gente le gusta. Y resulta que lo que a la gente le gusta, justamente cuando nosotros lo mostramos y lo hacemos masivo, lo estamos legitimando, lo estamos aceptando como parte de la sociedad. Ese es el peligro hoy. Más allá de las canciones que efectivamente canta Chapo Guzmán, el cartel de Sinaloa, y que tiene de enemigo al cartel de Guadalajara, entonces las canciones hacen alusión a eso y a la gente le gusta. Entonces, como a la gente le gusta, hay que darle a la gente lo que le gusta. Pero, Berito, una cosa interesante es ver cómo se empiezan a tirar la pelota entre ellos. Claro. O sea, La cómo verdad no es que Televisión Nacional dice, no, nosotros somos, digamos, quienes transmitimos. La responsabilidad la tiene la organización del festival. La organización del festival le tira la pelota a seguridad, en fin, y al final se diluye la discusión y termina el consejo, ¿cómo era? No sé quién fue al final el que determinó de que en realidad tiene que... No podían censurar. Claro, pero ¿quién tenía en definitiva la palabra cantante, digamos, en el tema? No, es que No se siempre el supo. festival Se tiraron la es pelota. el municipio, los canales de televisión y la industria del entretenimiento. Entonces ahí tienen este consejo que se pone de acuerdo y están todos ahí representados. La municipalidad, la televisión que va a transmitir el festival. Entonces, pero en Oye, definitiva muestra, para terminar, una enorme contradicción entre lo que se quiere decir y al final, ¿en qué terminamos el día? En que la industria del entretenimiento, el consumo masivo, el tener un producto que llega y que vende es lo que manda, no lo que puede afectar culturalmente la mente de las personas y legitimar una cultura que estamos tratando de erradicar porque hace mucho daño a la población. sí, así es. Oye, cínicamente uno podría decir, ahora estamos viendo en vivo, experimentando en vivo, lo que antes veíamos por televisión. Eso nos lo traen los neoliberales, ¿no? O sea, antes veíamos todas estas cosas, ¿no? Pasaban en otros lugares, pero no acá. Entonces con los neoliberales lo tenemos. El problema... El patrón del mal, ¿ah? Nos espantaba ver el patrón del mal. Y ahora lo tenemos acá y tenemos más de uno. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, nosotros todavía podemos discutirlo. En un tiempo más se van a meter a la casa de Raúl Acevedo, lo van a tirar al suelo y le van a decir a los que están viendo Populares y Soberanos, olvídense porque Raúl Acevedo Se está fue. en la playa, o boca abajo. Se fue a dormir con los pescados. Oye, bueno, sin ir más estamos en una lejos, lo vimos en Ecuador, pues, cuando entraron los malulos al Por canal de televisión. Eso es el vínculo que estoy haciendo, exactamente el vínculo que estoy haciendo, porque, y esto empieza antes de Correa, con Correa también, en el caso de Ecuador, es que, y en otros países, en Brasil, en las favelas, en todos los lugares, por lo menos en América Latina, en el Cono Sur, México incluido, es cuando el Estado no ha jugado su rol, da espacio, deja una vacante para que distintas distorsiones sociales se expresen. Y esto que antes, las drogas, lo usaban algunos pueblos indígenas para comunicarse con, no sé, espíritu, o era parte de una cultura que era más espiritual. Esto fue asumiéndose como un producto que permitía, ¿no? Que tenía características alucinógenas. Bueno, pero eso ocurre donde no hay Estado, donde el Estado no juega el rol para el cual fue creado por los mismos que hoy día lo utilizan con otros fines, porque el Estado, ¿para qué fue creado? El Estado no es algo que haya existido desde siempre. El Estado, cuando se institucionaliza en el siglo pasado, es para
establecer una forma de convivencia en las sociedades en las cuales nadie altere o produzca desequilibrios y se proteja a la sociedad y se respete la autoridad establecida, producto de sistemas democráticos de participación electoral, de acuerdo a lo que se denominó lo que llamábamos en el pasado los acuerdos sociales, ¿no? Los pactos sociales. Pero eso implicaba tener un Estado que era fuerte para reprimir a la subversión, es decir, a los que no estábamos con la versión oficial del rol del Estado y los gobiernos, pero también permitía que el Estado, a través de sus mecanismos e instituciones, asegurara, ese era el objetivo, asegurara que la gente tenía lo básico y lo elemental para sobrevivir y que contenía todo tipo de distorsiones, tal como las Naciones Unidas fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para que nunca más hubiesen guerra y los abusos que fueron cometidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero resulta que a la fecha nos encontramos con las Naciones Unidas que no juega ese rol y para lo único que sirve es para legitimar la acción de quienes tienen poder de veto en el organismo superior, en el Consejo de Seguridad. Y en los países, cuando no tiene Estado, cuando el Estado se retira de los programas sociales, se les corta el financiamiento para resolver los problemas de los desajustes sociales y económicos que existen en el capitalismo contemporáneo, nos encontramos con que todos los excesos humanos que pueden producirse, que siempre han existido, porque el ser humano es una entidad, una forma de vida imperfecta, queden al libre albedrío y se expresan con los empresarios que abusan de los trabajadores, y hombres y mujeres, y ahora con el narcotráfico que controla y no tiene ningún problema en controlar las sociedades. Y como decía Milei y otro más por ahí, no me acuerdo dónde, lo leí, pero no tengo la fuente para citarlo, ellos pueden negociar con el narcotráfico y con los mafiosos porque esas son personas que cumplen con su palabra, respetan los acuerdos y tienen principios. Entonces están disponibles para negociar con ellos. O sea, ese es el mundo en el que estamos viviendo y es peligroso. Y es peligroso porque acá nos encontramos con lo que ustedes han comentado, pero sobre todo sobre la postura de las entidades oficiales con respecto al peso pluma, que más que peso pluma yo diría que es peso pesado, ¿no? Más bien, ¿no? Es un peso más pesado que pluma. Entonces estamos enfrentados, compañeras y compañeros, a una situación muy preocupante, que Rafael Correa en Ecuador tuvo la sagacidad de llamar a la izquierda ecuatoriana y al pueblo ecuatoriano a apoyar las políticas de control sobre la mafia que impulsó el presidente Noboa, no recuerdo el primer nombre, porque estamos enfrentados a la posibilidad de que las sociedades no puedan volver a pararse. Hay lugares en América Latina donde las sociedades le ha costado mucho. Guatemala, por ejemplo, no pueden volver a pararse. El Salvador, yo no sé, uno puede aplaudir o no a Bukele, pero en El Salvador estaba tomado por las maras. Estaba tomado por las maras virtualmente. Y lo que estaba ocurriendo en Ecuador no estaba muy lejos de eso. Y si en este país no hay un acuerdo, primero en parar al peso pluma y controlar la cultura narco, desalojarla o meterla donde haya que meterla, este país ya se ha demostrado hasta la saciedad que el ser humano es permeable, es manejable. Claro, pero Carlito, o sea, también tú te podías explicar que esta falta de control tiene que ver con asuntos tan serios como el hecho de que el Paco Yáñez
sigue en el cargo después de estar involucrado y ya, digamos, metido investigado, digamos, por la justicia y hasta las más altas esferas el tipo recibe el respaldo. Entonces, los patos malos saben que hay una cancha libre aquí, o sea, si el pato malo mayor es el que tiene que controlarlo a ellos, ¿qué va quedando? Entonces, hay una relación directa entre la corrupción y esta situación, digamos, de descontrol y de avance de el mal, le vamos a poner el mal, así a propósito del el patrón del mal, el mal, digamos, se está masificando con varios factores como por ejemplo todos los elementos que introdujeron los inmigrantes, no todos, pero un sector de inmigrantes que venían, digamos, con toda una cultura de delincuencia que aquí no conocíamos y que los delincuentes chilenos aprendieron rapidito, digamos, porque no vamos a decir que son puros venezolanos o colombianos los que hacen maldades. Ellos enseñaron, hicieron unos posgrados acá y los chilenos lo aprendieron rapidito y hoy día estamos en una situación, y yo, como ustedes saben, yo vivo en Pichilemu y tengo que viajar seguido, digamos, para Santiago a hacer trámites, qué sé yo, y el terminal de buses está ahí en el centro del problema, en la estación central. Allí hay una concentración de delincuencia impresionante. Tú salís a la hora que sea de ahí y lo primero que encontráis, un metro saturado de comerciantes y entre medio de esos comerciantes hay delincuencia. Y mientras vais circulando hay riñas, hay carrerones de tipos que arrebataron carteras, celulares, qué sé yo, y es estar caminando, digamos, así como por, no sé, el bar ese de la Guerra de las Galaxias que era chico, digamos, con el ambiente que está, digamos, en la estación central. Entonces ahí tú podéis ver que toda esta situación es una confluencia de problemas que no han sido abordados y que en el caso del Paco Yáñez lisa y llanamente hay una anuencia por parte de las autoridades para que un tipo que está complicado con la ley siga ejerciendo el cargo máximo, digamos, de quienes tienen que atajar estos problemas delictuales. ¿Sabes lo que pasa? Benito. Creo que aquí en esta zona hay un problema de entender el tema de la seguridad de una manera integral y con una política pública que es 10 años, 20 años, pero que había que empezarla ya. Porque lo que pasa es que acá, como no se aborda el problema de la globalidad, porque requiere políticas públicas, requiere recursos económicos, entonces se hacen leyes punitivas o se hacen pequeños controles. Entonces llega su momento en que la sociedad, las personas que día a día transitan por las calles y los territorios, empiezan a aceptar la pérdida de las libertades personales, porque esa es la discusión que hay hoy día en Chile y que ya hubo en otras partes del mundo, donde está este tema de la delincuencia y el narcotráfico se apoderan de los territorios. Si yo pierdo mis libertades personales, dicen en otros países, bueno, los militares copan las calles. Entonces la gente le da sensación de seguridad. Es extraño porque si tú llegas a un lugar nuevo y está lleno de militares desde el aeropuerto, como en Colombia, hace años, ahora ya lo han morigerado un poco, a mí me da la sensación que una sociedad insegura, pero la gente piensa que eso le da la seguridad a los habitantes. Entonces por eso que hoy día muchas personas como el gobernador de Santiago Orrego y muchas otras personas, más allá de ideologías de izquierda o de derecha,
por una no comprensión del problema en su complejidad desde el punto de vista de crear una política integral, dice ya. Incluso hoy día otra vez salió un alcalde del sur diciendo que debería haber estado de sitio en Chile a una determinada hora. Y muchos alcaldes hacen toque de queda y no les resulta, porque no son constitucionales esos temas. O sea, no se puede resolver así. Pero en definitiva, por ejemplo, las cosas que vamos a tratar de conseguir experiencia directa de lo que han estado haciendo en Colombia, cómo han reducido la delincuencia y el narcotráfico, pero a partir de qué? De recursos de los territorios. Cuando los narcos y los delincuentes se toman el territorio, se acaba el uso del espacio público, se acaban las actividades públicas, porque la gente entra a sus casas llenas de miedo. ¿Y quién se toma el espacio público para comercializar, para imponer su narcocultura, la delincuencia y el narcotráfico? Entonces, de lo que se trata aquí, pensemos en Chile en los años 60, en que el Estado, las escuelas hacían campeonatos escolares, festivales de la primavera, niños de comunas iban a otras comunas, se hacían campeonatos interescolares, fiestas de la primavera intercomunales, Las colonias veraniegas. colonias veraniegas, los niños de la escuela iban con los niños de La Quintana, con los niños de Pudahuel, iban a unas colonias. Entonces, ante ese tema atractivo, Balnearios populares, balnearios populares. Allende hizo Trabajos mucho voluntarios. los trabajos voluntarios, los jóvenes. Entonces, había toda una vida que tú convivías con otras personas de otras comunas y tenías el día ocupado. El colegio organizaba el campeonato 3 meses antes y los papás sábado, domingo estaban ahí con los niños. Hoy día no hay nada de eso. ¿Qué te dicen en el municipio? Cuando tú, un municipio que tenga buenas intenciones y entienda el problema, no tengo recursos. Con suerte en el verano puedo traer un par de obras artísticas, teatrales y listo. Pero si el Estado ve esto como una política pública a 10 años, se ocupa de la niñez, porque hoy día cuando vemos que los delincuentes usan a los niños por el tema de las penas de cárcel, lo punitivo, les conviene más que por estos actos los niños aprendan a disparar ligerito. Chiquititos ya aprenden a manejar armas y los niños se sienten que tienen poder que la sociedad no les dio, entretención que la sociedad no les dio, amigos que la sociedad no les dio, espacio público para distraerse que la sociedad no les dio. Y Benito, y la inspiración en películas y seriales que son altamente violentas, donde los personajes, tanto el jovencito como el malo, no se arrugan en pegar un balazo, digamos, y terminar con una vida. Tanto el bueno como el malo, ¿ah? O sea, Claro, por ejemplo, los dos lados, digamos, son de gatillo fácil. por eso que él decía la favela, después de Ciudad de Dios vino Tropa de Élite. Claro. Tropa de Élite. Oye, nos va quedando Oye, se un nos va poquito a tiempo, a ver si Queda tuviéramos, poco tiempo Carlito. y no hemos abordado. Carlito, no ¿me hemos dais un abordado minuto? algunos temas. Uno Hay, nomás. hay una huelga de hambre allá en la Araucanía, esto es En el Yaitul, Gualmapu. 62 días. claro, 62 días. y dado que estamos con la fiesta de fin de año y ahora el veraneo, esa cuestión ha pasado a corbata. ¿Quién puede abordar o informar medianamente, digamos, el tema? Mira, yo tengo la información que ha salido sucesivamente en el boletín surandino, que se puede ubicar en internet. Surandino, boletín surandino. Pero lo concreto es que uno, de repente, con el cúmulo de informaciones que existen en las redes, yo me enteré, bueno, yo estuve afuera XZY, pero me enteré ahora, la semana pasada, que había una huelga en el Gualmapu, figúrate. Sí, pues. Y se supone que uno es una persona relativamente informada. Entonces, claro, hay una huelga de hambre. Yo honestamente no sé las reivindicaciones que se están planteando, no sé como te dijera, el fundamento de esa huelga de hambre, pero si son 62 días, a mí me parece ya una situación de extrema gravedad, de peligrosidad para la vida de los que están haciendo esa huelga. Me gustaría que en algún momento pudiésemos invitar a Aucán Wilcamán o algún otro dirigente, incluso ver la posibilidad de un dirigente de la CAM para que nos converse acerca del tema en cuestión, ¿no? Claro.
Hay que Bueno, buscar una fórmula que nos permita, una fórmula que nos permita, más que la información existe, la información existe. Lo importante yo creo que es analizar, por un lado, las causas, el rol del Estado chileno en general y el de este gobierno. O sea, yo creo que sin pretender atacar frontalmente al gobierno del Frente Amplio y la socialdemocracia y el PC, aquí hay situaciones que están ocurriendo que son muy graves, sobre todo en general con la violación a los derechos, a la soberanía y a la dignidad del pueblo mapuche, que aunque no tiene las características de barbarie criminal de las que implementa el Estado de Israel contra el pueblo palestino, se encausan dentro de esas mismas políticas coloniales de usurpación y de liquidación de las culturas de pueblos que ocupan territorios, que son naciones que tienen una propia cultura, que tienen derechos, que es más, el Estado de Chile y el Estado de Israel transgreden y violan acuerdos de las Naciones Unidas en sus políticas coloniales de usurpación de territorios que pertenecen a pueblos autóctonos, a pueblos centenarios o milenarios en algunos casos, como me imagino el palestino y el mapuche. Entonces estamos enfrentados a situaciones que tenemos que, a lo menos, denunciar claramente. Ya en la primavera con este gobierno, la luna de miel fue ya muy extensa, muy larga. Entonces, creo que las políticas... Mira, este gobierno, encabezado por Gabriel Boric, planteó que la campaña central, el objetivo central de su gestión, iba a ser por el respeto a los derechos humanos, fuese donde fuese. Como con China tienen un problema de balance comercial, muti por el foro. Anti-Israel han dicho algunas cosas, pero condenan más a Hamás que al Estado de Israel. Es decir, con respecto a los Estados Unidos no se pronuncia, por cierto, y con respecto a lo que está ocurriendo en Chile con el pueblo mapuche, siguen aplicando las mismas políticas que antes fueron aplicadas primero por la dictadura y los sucesivos gobiernos de la transición. Estamos en un escenario en el cual este gobierno no cumple su palabra en muchos aspectos, pero la parte más grave es la relacionada con la violación a los derechos humanos. Mataron a un periodista en las cárceles de Ucrania, de apellido Lira, sí. que dicen los ucranianos, después de meses de haber estado detenido y torturado, el gobierno de Chile no movió un dedo. No movió un dedo. Bueno, resulta que apareció muerto este periodista en las cárceles de Ucrania por ser disidente de las políticas ucranianas y por plantear algunas de las reivindicaciones de los rusos parlantes que viven en el territorio ucraniano. Ese es el gobierno que estamos enfrentados, el mismo que negocia, que envía, el presidente que envía a sus ministros a dialogar con quien sea, y si tienen que hacer lobby en la casa de Salaquet, que vayan, pues entonces les da, porque tienen que negociar para ver pasan de la casa de Salaquet a la fiesta de los abrazos. Claro, se juntan, claro. No, está bueno, realmente, yo no sé cómo denominarlo, porque si lo dijera de algún modo sería muy feo, y si lo dijera de otro modo afectaría a personas que tienen problemas de equilibrio emocional. Pero aquí este es un gobierno bipolar en muchos aspectos. Realmente necesita una cuota significativa de litio, pero en las venas. Porque miren, lo que está ocurriendo aquí es impensable. O sea, miren lo que estamos discutiendo. Lo decía Verónica. No, que entonces Peso Pluma no puede estar, pues, si la gente lo quiere escuchar. Además, esto es un negocio para todos. Y esta es la democracia, esta es la libertad. O sea, con respecto aquí no hemos ni conversado el tema
que Israel es acusado por genocidio en La Haya por Sudáfrica. Mire, ¿quién presenta esa acusación por por genocidio y crímenes de guerra al Estado de Israel? Sudáfrica, un pueblo que fue discriminado, ¿no?, que vivió el apartheid durante decenios, si no siglos. Ellos van allá la bandera de la dignidad a presentarse ante ese tribunal. La población mayoritariamente hoy día negra, aunque bueno, funciona el neoliberalismo ya también, ¿no?, pero logran por lo menos, a lo menos, presentar en defensa del pueblo palestino una acusación por genocidio contra el Estado de Israel en el Tribunal Internacional de La Haya. Oye, Carlos, Y aquí disculpa, pasa. una consulta. Discúlpame una consulta, Carlos, respecto a ese tema. Me enteré, no sé si será cierto que el gobierno de Chile se hizo parte de esa querella. Yo leí noticias que afirma exactamente eso, pero fue como una noticia que pasó y, como dirían acá, noticia en desarrollo, porque no he vuelto a saber de eso. Yo tampoco he Sí. vuelto a saber de eso. Y ha habido uno o dos gobiernos más, en África, por supuesto, que se han hecho parte de esto, ¿no? Pero estamos viviendo en un mundo en que no sabemos para dónde vamos, ¿eh? No tan solo la izquierda chilena tiene ese problema. El No tan solo la gobierno, izquierda. el gobierno chileno es un gobierno buena onda, weón. Yo creo que ese es el punto, ¿ah? Son buena onda. Porque respecto del tema de la cultura, y a propósito del peso pluma, pero a propósito de el abandono absoluto por parte del gobierno del proyecto cultural. O sea, es un tema que a todos los artistas chilenos los tiene en la pitilla. Aquí no hay un proyecto cultural. La, la ministra, que hay hoy día, primero que nada, casi nadie la calla, a pesar de que es una actriz que salía en la tele, digamos, una persona pública que se conocía antes del cargo, no se ha visto ni en pelea de perros. Y están así, en situaciones muy puntuales, adornando algunas ferias del libro, cositas menores, pero no hay ninguna puntada seria, digamos, a abordar el tema de la cultura, y una cuestión que están reclamando en todos los sectores, en el teatro, en la música, en la danza, y todos estos proyectos fondar, que en definitiva se manejan, digamos, a codazo limpio, porque para poder ganar un fondar tenéis que estar disputándolo con otros artistas en circunstancias que la lógica en los países donde el arte y la cultura son prolíferos, cuando tú presentas un proyecto, si el proyecto es viable, te lo dan. No tienes que estar peleando, digamos, para ganarte esas lucas, destronando, digamos, a un colega. Aquí es una pelea a codazo. Y no hay, en definitiva, un proyecto cultural. Y llegamos a un punto en que el tema del peso pluma, ni siquiera ha habido una declaración por parte del Ministerio de Cultura al respecto. Y es un tema que está tocándose en todos los medios de comunicación. Si bien es cierto, el Mayol fue el que hizo, digamos, fue el que tiró la chispa, el que puso el tema. Hoy día ya es un tema que está generalizado y es transversal. En todos lados se habla del tema, y yo diría que mayoritariamente hay una posición en contra, digamos, de que este personaje esté en Viña. Sin embargo, el Ministerio de la Cultura no se ha pronunciado.
From Carlos Torres to everyone. Estamos pasados de la hora. Muy Ok. bien. Sí, ya estamos en la hora. Nos vamos a ver entonces la próxima semana a esta misma hora y como ya les decía al principio, en el mes de febrero vamos a hacer un merecido descanso para también replantearnos cómo viene este programa para el año que viene ya, digamos, para marzo. Por ahora entonces un abrazo a todos y Muchas gracias. Muy nos bien. vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Arrivederci Roma. Cuídense, Chao, cuídense. chao.